Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andan, Nicolás? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Hola. Jorge se llama. Vos. Capaz que lo sacás de emprendimientos como Polémica. Al hueso. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Jorge? ¿Oficial? Oficial. No cuentan las pasantías. No. Y debe haber sido Radio El Espectador. Espectador viejo. El que cuenta. En web. Sí. Web. Sí, Primer sí. nota en la web del Espectador Viejo. Propia ninguna. Refriteiro. Sí, claro. O armar una nota a partir de una entrevista que se hizo en la radio. Bueno, vos sabés que en esa época se levantaba mucho, se refritaban muchas cosas. Y yo innové adjetivando, porque por los... Si no te molesta, te cuento. Vos inventaste te cuento el algo. adjetivo en el título, me muero. Yo inventé, Me muero. el adjetivar el video. Ajá. O sea, por lo general, ¿qué es lo que te dicen las El notas? impactante video, todo No, culpa no, tuya. no, el impactante no. Voy por acá. No, Por lo mirá general, cómo me he hecho para atrás. Por lo general, lo que se estilaba, pues yo intento innovar en las cosas que hago, ¿no? Por lo general lo que se estilaba en los portales, ¿qué era? Por ejemplo, ¿no? Una orden. El divertido momento de Nico Batalla en Desayunos Informales. Sí. Mirá el video, ¿no? O la congoja del sapo haciendo un anuncio. En su despedida en 5 segundos. Exacto. La insólita Claro. reacción de Bielsa ante una pregunta de un periodista. Miren el video. Mira el video. Sí, había como una orden. Yo dije, ¿qué pasa si cambiamos el mirá el video o mira el video y adjetivamos? Por ejemplo, ría con el video. Entonces yo ponía, cuando era un video gracioso, es un maestro. ría con el Es un video. Pero no quedó. No se impuso. Bueno, no se impuso. No se impuso. No se impuso. Pero me parece una genialidad. Me parece una genialidad. No se igual. impuso, no pegó. No Pero pegó. puede volver, ¿eh? Porque eras un adelantado a tu tiempo. Porque A veces- no era todo videos. Yo quiero avisarle algo a la gente y es que a las cosas hay que llegar en el momento justo. Ni mucho después, pero tampoco mucho antes. ¿Qué es lo que nos pasó, César, con el Espectador TV? Llegamos demasiado antes al mundo del streaming y entonces no funcó. Hay que llegar a veces en el momento justo. Le pasó a Pergolini también en su momento con Vorterix. Querés llegar demasiado antes a una onda y bueno, a veces no pega. Jorge. El Observador TV. Podemos hablar del Sí, el Observador País TV. TV, todos los medios. Claro. Todos los medios llegaron antes, supuestamente. Nos apuramos y no Bueno, funcionó. Me tenés apuré que- con Ría el video. Tenés Ría que con el video. retomarlo con los videos de Fácil Desviarse. ¿Cómo andás, Pipo? ¿Todo tranquilo? Bienvenido a esta emisión de Fácil Desviarse. Pipo, que hoy renovó los votos con la audiencia porque ayer le encomendamos que se hiciera cargo del arranque musical. Pipo viene del palo del hip hop, se la jugó con Missy Elliott, Miss Demeanor Elliott. Misdemeanor, Elliot. Misdemeanor Elliott, y hoy va a repetir este arranque musical en el marco de un viernes, ¿no? Le renovaste la confianza, se Sí, puede decir. antes de seguir con el saludo, ¿qué tenés, César, en pantalla, por favor? Sigo El Puntón y Mendaro en el Espectador Pará, TV. aguantá entonces. @uy qué macana, querida. Y voy a pasarle el mensaje a las personas que tenían que ponerle el aire acondicionado a Macarena Saavedra, que la clavaron ayer todo el día en su casa y no fueron. Tirón de oreja para ustedes. No se hace eso. No se hace. Y hablemos de lo que es el flagelo de el Sí. service o Bien la, sapo. o la entrega en el día de lo que compraste. Vamos mañana. Perfecto. ¿En qué horario? Y bueno, entre las 01 y las 23:59. Hay que hacer una huelga de brazos caídos como consumidores. No te pueden... En este país, Sapo, que se Sí. regula todo, Sí. que para todo hay una ley. Ujú. ¿Por qué no hay una ley que dice, cuando vos te dicen que que tienen tiempo para ir de tal hora a tal hora, sea un plazo razonable?
no más de 5 horas de diferencia, por ejemplo. Medio ¿no? jornal. O sea, Claro. ¿Y pues qué yo pasa por si eso- no van en ese horario? Perdón, Macarena. Perdón que me meta, pero ¿y qué pasa si no van en ese horario? Bueno, como me pasó? esta ley, la ley de los horarios de gestiones, tendría que tener un corolario que dice están obligados por ley a ir en el horario que te avisan. Y Y si en no caso de no ir, Te no regalan, te regalan el producto. Exacto. Claro. sí. No te cobran, no. no te cobran la instalación. No te cobran No te cobran la exactamente, instalación. un ¿Qué me pasó a mí? 25%. Me quedé atrapada en el servicio, porque ahora, si yo les digo, devuélvanme la plata, que fue una cosa que me ofrecieron, devuélvanme la plata y lo instalás con otra empresa, esa otra empresa demora, ya pregunté en algunas, y demoran recién a partir del 1 de diciembre. Entonces me quedo otra semana más sin el aire. No. Pedro Bordare, que es muy afecto a sacar Sí. proyectos expresos. Sí. Un Felipe Schipani, por ejemplo. Perfecto. Es más del pedido de informes. Es Es más del pedido de informes. Es verdad. Te saca proyecto. Te saca igual, proyecto. bastante rápido, pero es más del pedido de informes. Bordari perfectamente podría ejecutar, ¿no? un proyecto así express, aparte de este arranque. ¿Qué tal, Pulpa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no lo quiero fomentar, pero sí al mercado negro. Yo tengo un par de amigos que te colocan el aire y van en el momento. O sea, estoy con la empresa. Me pasó algo parecido a Maca. Compré un aire acondicionado y la empresa que me lo vendió me dijo: si no lo colocas con esta otra empresa, perdés la garantía. Digo, ¿pero en dónde está escrito eso? Claro. Llamé a mi amigo, me dijo: tranquilo, yo lo coloco, queda bien. Cayó en el día. Sí a los trabajadores independientes del mercado negro. Bueno. Tengo, no Se en, hace cargo de no sus en el mercado palabras, negro, pero Gastón Carvajal. el oficio de instalador de aire acondicionado es un oficio muy noble. Sí. Hay que tener un instalador de aire acondicionado de confianza. Sí. Sigo y termino con la ronda de saludos. Con él. ¿Cómo? Me faltó saludarlo a él. Sí, por eso, es él. Está encendido hoy. Es @César Giacosa. El Switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. El Mister. Que Mister Magia. Saluda eufóricamente, pero que tenía en boca un video del viejo espectador, como para poner. O son imágenes. Solo capturas. Son capturas. Solo capturas, viejo. Solo capturas. No, son capturas. Bueno, bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Bueno. Lo que generó la conferencia de Bielsa es hay los portales deportivos de los diarios, yo qué sé, Montevideo.com, por ejemplo, tiene Montevideo.com tiene una que se llama el título es Risas miradas a los ojos a periodistas y mucha agua, el lado B de la conferencia de Bielsa. El lado B. Mucha agua. Y se tomó 2 botellas de Claro. agua. Es verdad que le contaron cuánta agua tomó. Se tomó a la hora, se pidió otra botella después de tomarse una botella entera. Hace poco hicimos una nota en este programa con un entrevistado y después, como suelo hacer a veces, voy a ver los comentarios de YouTube, a ver qué es lo que puso la gente. Y mucha gente señalaba la cantidad de agua que había tomado el invitado. A la gente le preocupa cuánta agua se consume. A la serio? gente le preocupa si vos estás dando una nota o una conferencia y empezás a tomar agua como loco, la gente interpreta eso, se queda con ese dato. Bueno, estuvo 1:40 hablando el DT de la selección uruguaya. Tomó mucha agua. Fue en el Museo del Fútbol. ¿Alguna vez fueron al Museo del Fútbol ustedes? ¿Visitaron el Museo del Fútbol? No. ¿Se instruyeron con una recorrida por ese museo que está ahí en la Tribuna Olímpica? No. No lo recorrí, pero creo que alguna vez estuve ahí. Eso es un buen paseo. Bueno, ahí fue la conferencia de Bielsa. Primero dijo que no se va, ¿no? Bueno, Expectativa por la Había conferencia de Bielsa, ¿no? Generó tal vez más expectativa esta conferencia que Pero los además partidos. fue una gran conferencia. no la vi. No. Ay, Fue qué un- peleador. No la vi. Vi el primer minuto, se me cayó un huevo y la vi. No, estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Estuvo ¿Por qué? espectacular, tuvo de todo. Sapo, ¿en Tuvo de serio todo. no la viste? No, ¿por qué mirar la conferencia de Bielsa? A ver, yo entiendo que hay algunos Pero periodistas. Yo honestamente. entiendo que hay algunos periodistas deportivos sapo que hacen fuerza para odiar a Bielsa, pero me sorprende que vos te pongas en ese lugar de decir No, pero- veo la conferencia de Pero Bielsa, no aguanto un minuto. Fue larga, Fue fue larguísima, larga. boludo. Duró 1 hora 50 minutos más o menos. Cuando vi que no renunció, dije, va a dar la lata. No. ¿Por ¿No? qué dar la lata? Bueno, un poco la lata. 1:40 para hablar de mucha qué- conversación. de qué o sea, ahora vamos a escuchar parte de de la conferencia. ¿Qué y puedes vamos- hablar de 1 hora 40 de fútbol? Preguntale a todos los periodistas deportivos No, que juega él. Miramar Misiones, no sé, Progreso y 2 horas de comentario. Hubo mucha introspección también. Sí, no, ya sé, dejó frases para el recuerdo, para el Museo del Fútbol dejó frases. Bielsa, claramente. Ahora, lo que digo que sobre
lo que dije ayer, ¿no? Goles son amores. O sea, que cuando la selección empieza a hacer goles, yo me reenamoraré de Bielsa. Mientras tanto, bueno, hablará. Bueno, habló pero, justamente de lo frustrado. Si toca Canovio de vuelta, ¿va a citar a Canovio? No. Dijo que nunca la salida de Canovio pública nunca influyó en el hecho de que él lo citara. No lo ¿Va a poner citara. el Canario Álvarez Martínez como titular? No ¿Lo va a recuerdo. citar? No me interesa entonces. Si quieren pueden hacer ustedes el arranque. Bueno, Sapo, Bielsa dejó varias cosas. Tal vez yo hice un recorte bastante caprichoso de las cosas que me interesan a mí, que son las cosas extra fútbol. No me interesa para nada ninguna pregunta real, fáctica, aposta sobre el juego pelota, ¿no? Me interesaba Bielsa ser humano. Sí. Y de Bielsa ser humano hay bastantes cosas que dejó esta conferencia que son jugosas, como por ejemplo... César, tenés por ahí mucho video hoy, vayan a la transmisión de YouTube, dejen su likecito, comenten, saluden a Sapo, mándenle un beso hegemónico, todo lo que tienen que hacer. Pero lo importante acá que es, el último minuto es casi que una primicia, una novedad que dejó Bielsa en la conferencia. No se lleva bien con los jugadores, vamos a escucharlo. Yo soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizadas, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario. Entonces, bueno, esos son mis déficits. A mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. No es mi forma de ser, pero dentro de esa forma de ser siempre fui calificado positivamente por la gente con la que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Pero bueno, yo evidentemente, humanamente, yo todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco. Y cuando uno va a un lugar, las normas no son las que uno tiene. Las normas son las del lugar que te recibe, sin dejar de ser uno mismo. ¿Y? ¿Estás contento, Sapo? Lo dijo. No he logrado la aceptación de este grupo humano. A ver, yo creo que parte... Que era lo que vos querías que admitiera, ¿no? Que se llama con los jugadores. De Bielsa solo se esperaba esto, ¿no? Solo se esperaba que diera, digamos, conferencias, digamos, extensas, con reflexiones profundas, más allá de los resultados futbolísticos. Eso es Bielsa. O sea, cualquiera que conocía la trayectoria de Bielsa esperaba este tipo de cosas, sobre todo en los momentos adversos. Y es lo que está pasando en este momento. O sea, Bielsa no teniendo buenos resultados futbolísticos y dando extensísimas conferencia de prensa, y ese es el precio que pagó la AUF, ¿no? Full Bielsa. Bueno, tuviste un full Bielsa ayer. Con autoflagelación, con introspección, y nada, yo qué sé, Jorge. No es novedad para mí todo esto que pasó ayer. Si te doy, por ejemplo, alguna frase de color. Porque hasta acá Bielsa lo que dice es, bueno, yo humanamente sé que tengo mis taras, tengo mis cosas, soy un poco obsesivo, no me gusta el desorden. Yo soy tóxico. Bueno, todos hemos conocido personas con ese perfil. Ahora, ¿qué es eso? No, lo siguiente, decir esto que dijo en la conferencia, que se definió como una persona tóxica y dijo que todos los que entran en contacto con él quedan contaminados de su toxicidad. Yo siempre digo una palabra: yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico, ¿me entiendes? Hay tipos tóxicos, tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de todo eso. No crea que yo lo vivo. Yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo.
en el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Soy un tóxico. Soy el tipo de persona que cuando hay una reunión me llevo un diario porque no me quiero integrar. Del único que hablo es del trabajo. Siempre veo las cosas negativas. Ahora nos metemos en Bielsa, pero primero, ¿existe este tipo de ser humano descrito por Bielsa? ¿Lo conocen? ¿Conviven con personas tóxicas de este estilo? A mí se me ocurren un par de... Por ejemplo... ¿Querés empezar a dar nombre? No, pero por ejemplo Porque Bielsa habló con nombre y apellido. El clásico amigo, ¿no? el clásico amigo que uno tiene y le cae con un problema esperando, por ejemplo, la contención emocional, que te diga, no, bueno, Nico, obviamente vos tenés razón, porque mirá lo mal que está pasando esto. ¿Quién no tiene un amigo que dice, bueno, la verdad que te mandaste bruta acá, Nico, ¿no? Y ahí te arranca a señalar todos tus errores y te dice, no, este es el problema. O quién no estuvo en un cumpleaños y fue la pareja de algún amigo con su diario, que el diario moderno es el celular, Bielsa quedó un poco de moda, pero que está meta celular ignorando absolutamente todo lo que pasa y nos dice, está bueno. La pareja de fulanito o fulanita, evidentemente, es tóxico y no quiere integrarse a nada y viene casi obligado, entonces, ahí lo tenés como un potus en la reunión. ¿No es cierto lo que dice Bielsa de que hay gente que efectivamente es tóxica? Sí, claro, Jorge, ni que hablar. ¿Y no te da un poco de empatía que él se defina a sí mismo? Él sea consciente y te diga, yo soy eso, soy un tóxico. No empatizás, Sapo, no te genera empatía esto. Usted tiene que ser justamente lo contrario de una persona tóxica. Tiene que ser una persona que alimente el alma de las personas que están bajo su dirección, que genere todo lo contrario a toxicidad. Lo que pasa es que él reconoce eso como parte de un problema. Él, en determinado momento de la conferencia, él habla de cómo la performance futbolística de los jugadores se agranda a partir de lo emocional, a partir de cómo estén en el grupo, a partir de qué tan motivados estén, y él se reconoce a sí mismo como una gente que no contribuye en eso, y entonces incluso lo trata de trabajar, por ejemplo, evitando sobreexponer al grupo a sí mismo, ¿no? Lo explicaba por ese lado, o sea, él reconoce que eso termina siendo un problema. Claro, después tiene otras virtudes y parte de esa obsesividad, etcétera, donde él entiende que él aporta y que incluso en algunos casos llega a introducir cambios en algunos jugadores. Llegó a mencionar, sin dar nombres, una situación en la cual algún jugador le dijo, vos sos un cagón. Sos un cagón porque tenés todas las condiciones para generar situaciones desnivelantes. No lo cuentes porque lo tenemos. ¿Lo tenés? Bueno. Obviamente que lo tenemos. Citar. Tenés por ahí... Porque una cosa es ser tóxico y ser simplemente una persona que no quiere tener contacto con los demás, que se evade. Otra cosa es lo que estaba contando Nico ahora, que lo dijo Bielsa, y es integrar la toxicidad hasta cierto punto como parte de tu estrategia motivadora. Sin nombres, esta fue la historia que contó. Lo tenés por ahí, citar. Vamos a verlo. Es el Bielsa 3, me parece. Algo así. ¿Vieron que vieron que a veces en Argentina se estila que el darle el número. No me gusta hacer eso. No me gusta hacer eso, pero lo voy a incorporar. Bielsa 3. Yo no le voy a decir con quién. Hay muchos malos tratos y excesos que provocan grandes modificaciones. Sin esos malos tratos y esos excesos, las grandes modificaciones que se consiguen con ese recurso, cuando vos un tipo te saca, ya perdés la inhibición, le decía, mira, vos sos un cagón, porque vos estás lleno de recursos y los recursos nunca los traducí en acciones de peligro. ¿Sabés cómo se define eso? Es que sos un cagón. Si vos vas a seguir siendo un cagón, vas a seguir siendo un mediocre, porque sos un gran jugador en función de tus cualidades, pero sos un cagón en función de traducir, de imponer tus cualidades. Usted dice, pero ¿cómo dice una cosa? Imagínese decir una cosa así. Efecto extraordinario. El jugador hace así. Entra a la cancha como un león. Usted me dice, bueno, ¿cuánto lo puede decir una vez por semana? No.
¿Piensa que el efecto va a ser siempre el mismo? No, pero sí estamos viendo que esos golpes extremos son movilizantes. Los malos tratos funcionan. O sea, el método de Bielsa, ¿cuál es? Es que cuando él siente que no das todo tu potencial, si te empieza a tratar mal y te humilla y te denigra, eso te puede activar un cambio profundo en tu ser y podés rendir al máximo. Estrategia vieja como el agujero del mate, bueno, ¿no? Eso mismo, ¿no? Vieron que se habla mucho de la zanahoria y el palo. ¿La zanahoria qué es? La zanahoria es motivarte con un premio a futuro que podés tener. ¿El palo qué es? Es si no vas para adelante, vas a recibir un castigo. Este sería el método de Bielsa, es palo y palo. ¿Cómo se llamaba la película aquella del profesor Batería? ¿Cuál? El de profesor Batería, que era muy estricto. ¿Te acordás, Jorge? Profesor Whiplash. Whiplash, profesor batería, además. Profesor de batería. Ahora sí, gracias. Sí, sí. Me dijiste profesor batería, me imaginaba. Profesor batería tipo Gusano Manzana, ¿no? Claro, profesor batería es uno de los personajes que se suben al Gusano Manzana. Me cayó el sueño, Jorge. El profesor batería. Me agarraste bajo energía. Por eso me fue a buscar un café. Gracias. No, bueno. Está bien este método, Sapo. Vos sos un líder humano. No. ¿A vos te gusta liderar equipos? Por ejemplo, liderar fácil desviarse. No traspolemos a mí ¿Pensás que es una buena estrategia de tratar mal a la gente para que den su máximo? Pero esto lo Rivas lo hacía, ¿no? O sea, estamos hablando de una escuela picapedrera de dirigir jugadores de fútbol, que claramente no le inventó Bielsa. Me gustaría que Bielsa dijera qué jugador es, ¿no? Que, por decirle cagón, lo digo vuelta como una tortilla. Hay especulaciones. Lo que digo es que, más allá de que en este caso no menciona, sí termina hablando de muchas situaciones concretas de jugadores. Por ejemplo, mencionó por qué dejó de citar a Torreira. Porque Torreira lo estuvo aludiendo elípticamente a través de mensajes, destacando al maestro Tavares, diciendo que ojalá que los jugadores vuelvan a tener ganas de estar en la selección, etcétera. Lo explicó. Pero nadie estaba pidiendo a Torreira. O sea, pero se lo mencionaron como pregunta. Le preguntaron por Khomichenko, por ejemplo. Bueno, esa es la respuesta de él. Ugarte, eventualmente. Esa es la respuesta de él. ¿Por qué citar a Torreira? Eso es de perogrullo. Está, esa fue. Torreira, todo bien. Bueno, pero le preguntaron qué opinaba. Le preguntaron qué opinaba a propósito del mensaje de Torreira. Bien. Y él responde: ¿a usted le parece que con esto Torreira está haciendo algo para que yo lo convoque? Y después pasó a explicar la situación que tenía que ver básicamente con esto que vos dijiste. De hecho, lo llevó a convocar en algún momento a partir de que Torreira le había consultado por qué no lo convocaba, entonces, digamos, le dio la oportunidad y la explicación es porque no lo piensa como una opción por sobre Valverde o Bentancur. Claro, no lugar. También explicó lo de Khomichenko, por ejemplo, de por qué lo había desafectado para el segundo partido. ¿Sí? ¿Por qué lo desafectó? Sí. Y porque no lo iba a usar en el otro partido. Lo convocó, se le hizo el bautismo de ingreso a la selección. Era una opción eventualmente para entrar en el primer partido, no terminó ocurriendo. Dice, lo que pasa con Khomichenko no es que yo no lo he visto, yo lo respeto al máximo al punto que lo vi en Peñarol, lo seguí viendo en los siguientes clubes donde estuvo. En los 3 que siguieron a Peñarol no le fue bien, le fue bastante mal. Ahora volvió a estar en un buen nivel en el club en el que está y lo vuelvo a convocar. Tiene que estar agradecido de que pudo convivir, jugar al lado de Ronald Araujo. Mencionó a todos los jugadores que él los entiende en su consideración, están en ligas más competitivas y en niveles mejores que él. Y bueno, ahora no le voy a usar, lo respeto y por eso lo desafecto para esta instancia donde... Viste que estábamos hablando igual de lo de sos cagón o no, ¿no? No estábamos hablando de... No, pero empezamos a hablar de... Si hablaba o no hablaba de las situaciones de quiénes eran. Y ahí se le engancha. Nico, vos sos un líder de equipo también. Por ejemplo, liderás el equipo de desayunos informales. ¿Vos usás esta estrategia? Por ejemplo, con algún periodista de tu equipo. Se viene una nota fuerte y agarrás un Abercorn y le decís, Leo, al revés, cagate un poco, por favor. Te pido que te cagues un día, cagate un poco, por favor. No le tenés miedo a nada, Leo. No, está bien. Es verdad que no aplicás, tenés que aplicar la otra. Sí. Estrategia vieja como el agujero del mate. Cuando vos le pones presión a alguien, podés motivarlo fuerte o podés destruirlo, ¿no? Hay gente que no tolera la presión. Hay gente que no funciona bien bajo presión, con este tipo de presión. No, si jugás en el fútbol, en la élite mundial del fútbol, seguramente estás acostumbrado a ¿Vos aceptarías que te traten de cagón?
Hay personas que no. Un Humberto te diría, soy de barrio. Pero no es que le dijo, me tratás dos veces de cagón. Le está poniendo color, Bielsa. Tampoco, Jorge, no compres También todo. habló de que era un mal actor. Igual dijo también que era un mal actor, ¿eh? Sí, por eso, pará. No, ¿Vos decís que es mentira esta es anécdota? mentira. Vamos a sacarle el IVA a todo lo que dijo Bielsa también, porque está hablando de alguna situación puntual. Vos, loco, vos tenés tremendo potencial, no seas cagón. Ponete la fila. Tampoco es que. Vos decís que no fue no seas cagón. Esto no es una película, Jorge. Esto es la vida real, esto es fútbol, y esto es Bielsa. O sea que es una tristeza. Porque si es la vida real y si es fútbol, seguramente sea triste. Esto es una tristeza. Entonces fue no seas cagón, por favor. Esto es una tristeza. Yo creo que igual no, en la interna no le dices, sos cagón, le dice, no estás lidiando bien con el contexto ansiógeno. No creo que use esa terminología, Bielsa. Puede usarla perfectamente. Pero me imagino que más que le dice que no seas cagón. Pero no de forma dura. ¿No tendría que decirle a alguien a Bielsa no seas cagón? Porque él vieron que define todo su tema de la toxicidad y sus problemas de relacionamiento como miedo, ¿no? Porque dijo, ¿de dónde viene eso? Viene del miedo. No tendría que tener a alguien en su vida que le diga, no seas cagón, saluda a alguien. ¿Qué te cuesta? No tengas miedo a decirle buen día a la gente. De que le teme más a la derrota que lo que lo alegra la victoria. Y que a partir de ahí empieza, o por lo menos él encuentra parte de la explicación de ser como es y su obsesión para justamente tratar de evitar eso que tanto lo acompleja y trata de evitar, que es la derrota. Hasta ahí hay una interpretación de los hechos que podría ser esta que venimos hablando. Existe otra interpretación que viene a partir, si ustedes siguen la cuenta del espectador nuevo, el Sport de Arriba, van a encontrar que subieron un recortecito de la conferencia y pusieron como textito el chiste de Bielsa del que nadie se rió. Él en un momento cuenta una anécdota que nos va a tomar. Tira dos chistes. Nos va a tomar un minuto y algo escuchar la anécdota, Sapo. Vas a tener que aguantar a Bielsa un minuto y algo. Yo sé que no lo podés ni escuchar. Sapo, estás Perdón, me vine Sapo. abajo. Bielsa me pinchó, boludo. ¿Qué querés? Ver la cara de Bielsa te pincha. No, yo hago una pregunta nomás. Porque ¿qué es lo que importa en este momento? Y más cuando podríamos estar, digamos, creciendo menos de lo que se necesita. Vos te negaste a hablar de temas importantes para el país. ¿no? Antes, Sí. aclaremos que antes del programa se te presentó un menú de temas, entre ellos temas muy importantes para la situación del país. Y vos dijiste, es viernes, no quiero hablar de ese tipo de porque cosas. el fútbol es muy importante. Digo por las dudas. Para que no te trabajes tanto el personaje de quiero pasar a hablar de temas importantes. No. Tuviste la chance de hablar de temas importantes, no lo quisiste hacer. El tema importante es. Creo que lo sugeriste vos, además. Incluso hasta capaz lo sugeriste vos. Hoy no, si algo no hice fue liderar este programa hoy. Lo que pregunta es, en este momento, vos Minguta, vos sos muy amigo de Minguta. No puedo estar tomando un café y que vos me pongas de la nada, César, en YouTube una foto de Suárez abrazado a Minguta. No me podés hacer eso porque casi escupo todo. ¿Por qué la Celeste de antes? Acá, esto es lo que se perdió, viejo. Sacaron a Minguta y empezó cuesta arriba todo esto. Jorge, ¿sabes lo que pasa? Que antes se hablaba de la Celeste de antes, se hablaba de la Celeste picapiedrera, que no le ganaba a nadie, que no iba a los mundiales. Esa es la Celeste de antes. Ahora la Celeste de antes era Minguta. Ahora es la Celeste, digamos, de cofradía, de buen relacionamiento, asados, de Minguta. De comer con Minguta. Del maestro. Qué raro, ¿no? Porque hubo mucha contra también para esa Celeste, ¿no? ¿De cuál? ¿La de antes o la de antes? La de antes. La de. Bueno, no hubo contra, ¿no? O sea, iba con el viento a favor esa selección. Bueno, porque toda Celeste antes tiene su fin, ¿no? O sea. Nico, nuestro panorama mediático deportivo funciona así, vos lo sabés. Se hace una propuesta determinada y se le da para atrás esa propuesta. Se le da para atrás salvajemente. Y así funcionan las cosas. Y ese es el rol que tiene que tener nuestra constelación mediática deportiva. Si ellos apoyaran realmente la propuesta futbolística Uruguay, no tendrían sentido de ser. ¿Qué le traslada Jorge Giordano a Bielsa, Jorge Giordano, dirigente de la AUF, que estaba ahí presente en la conferencia? ¿Qué fue lo que le trasladó? Vos, loco, mirá. Nadie está comprando un puto paquete para ir a ver a Uruguay al Mundial. O sea, las agencias de turismo se están quejando de que no hay motivación para viajar a ver Uruguay. Tengas una conferencia. ¿Esa preocupación de quién es? De Jorge Giordano. Pero Jorge Giordano no es el ministro de Turismo. Bueno, pero digo, es el puente entre Menoni y Menoni y Bielsa. Le dijo, vos, loco, tenés que hacer que los uruguayos se reenamoren de la Celeste, que ese trabajador de clase media que está dispuesto a endeudarse en 150 cuotas para ir
a México a ver 2 partidos de la selección. O a lo sumo agrandar su televisor. O agrandar su televisión, lo haga, loco. Tenés 1 hora 40 para hacerlo. Va. Y tenés esto como respuesta. César, dale play. Hacer cosa que odio hacer. Nos habían dado la cancha a las 7 de la mañana. Porque México entrenaba a las 10. Y yo digo, pucha, jugadores que hay que despertarlos. A las 8 empezábamos, a las 7. Entonces yo sabía que ese vestuario previo al entrenamiento iba a estar cargado de incomodidad. Y la peor incomodidad, la que no se comunica. Entonces digo, bueno, voy al vestuario y qué tal, y las caras, y que no cara, y para destrabar eso. Y se me ocurre una pavada enorme, tan pavada que lo conté como un chiste y todo el mundo me mire. Los chicos me contentaban en serio. Vio que hay esas cámaras que usted va a entrar a la cancha y la cámara lo enfoca y le descubre su pasado delictivo. Y entonces no puede entrar. ¿Conoce ese recurso? No. Y son esas... Sí. Claro. Bueno. Entonces yo le digo, miren, vino un agente de acá, de Estados Unidos, de la Facultad de Ciencias Exactas, dije porque me pareció, dicen que tiene una cámara que cuando ustedes vienen al entrenamiento los enfoca y indica si es conveniente que entrenen, qué tal pasaron la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Una cámara bárbara. Y yo, si viene acá esta cámara con la cara de enojo que tienen ustedes, todos nos vamos a casa, no entrena. Nadie se rió. Es más, me hicieron alguna pregunta de los aspectos, si yo había evaluado los aspectos tecnológicos de la propuesta que había recibido. Entonces yo, imagine, acá tampoco nadie se ríe, por lo cual queda claro... Bueno, que, ahí tenés la anécdota, porque hasta acá te vengo haciendo una explicación, Sapo, de básicamente el problema tal vez sea la actitud de Bielsa. Existe la otra interpretación que puede surgir de este video, y es... O sea, Bielsa le dijo a los jugadores, muchachos, miren que voy a poner una cámara acá de reconocimiento facial que te dice, es de la Facultad de Ciencias Exactas, además, ¿no? Le va a decir cómo vinieron ustedes al entrenamiento, si vinieron bien o mal, y si están para jugar o no. Y si tenemos la cara que tenemos hoy, no entraría ninguno, ¿verdad? Y la reacción de los jugadores fue, ¿cuándo viene la cámara? ¿Cómo funciona esa tecnología? ¿Qué dijeron los de la Facultad de Ciencias Exactas? Capaz que el problema puede ser del otro lado, de que a los jugadores les está costando entender alguna cosa, ¿no? No, él ahí dice después que es un pésimo actor. O sea, él ilustra con esto su propia dificultad para relacionarse con el grupo. O sea que la conferencia fue como para quedar en buenas con los periodistas y con la gente, ¿no? Eso fue un poco... No, sí, bardeó ¿no? Constantemente. Después tiró un chiste que sí fue bueno, a propósito de una frase que le dice a su mujer en determinado momento, de nadie renuncia los miércoles. Y ahí sí vuelve a decir, ¿no? Nadie se ríe. Para mí fue muy gracioso. Había un... Y bueno, no sé por qué no estaban enfocando a la gente, pero me imagino que después de eso, sí, la gente se rió. Una anécdota, jugaba con Newell's, se estrenaba en la Copa Libertadores, jugaba contra San Lorenzo, primer partido de la Libertadores, pierden 6-1, va y habla con la mujer y le dice, me parece que voy a tener que renunciar, pero no voy a tomar la decisión ahora, voy a esperar un par de días. Eso venía a ser un partido un domingo, y dice, no vas a renunciar, nadie renuncia los miércoles. A propósito de si iba si había pensado en algún momento renunciar a la selección o no. Ponele pero lo que yo te digo es, ponele que es fácil desviarse, Nico, vos sos nuestro 9. Ponele que es fácil, ¿no? Ponele que es fácil desviarse, el Sapo es nuestro director técnico, vos sos nuestro 9, ¿no? Y hay un problema de relacionamiento, no hay mala onda. Un día el Sapo te convoca, venía acá a armar el programa a las 11, ¿no? Y arrancá a armarlo ahí. Vos venís con un poco de mala cara, no sé qué. Te encontrás el Sapo y el Sapo te dice, Nico, mirá que compré una de esas cámaras de reconocimiento facial de la Facultad de Ciencias Exactas, la voy a poner acá en la oficina, y te dice si venís descansado, si venís con buena onda para laburar,
Y si venís con una cara como esas, mirá que no entrarías. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Sería tu reacción Seguramente la misma que tuvieron los jugadores. ¿Sería preguntar cuándo viene la cámara? ¿Qué tecnología tiene? ¿Preguntarías eso? ¿O dirías vos, sapo, el horno no está Pero para vos lo explicaste de una forma mucho más clara y directa que lo que lo hizo él. ¿Vos te creerías que van a poner una cámara de reconocimiento No me facial creería, para pero te das cuenta que explicó lo que era la cámara de identificación facial y ni siquiera se entendió en el primer momento que estaba hablando de una cámara de identificación facial. Y no es porque nadie sepa lo que es porque lo explicó de una forma rebuscada. Me parece que él en una ese cámara punto que te se está dice... dando para atrás a él mismo de cómo es el delivery que tiene para las cosas. Otro es cómo se encaró con el periodista, ¿no? Esas cámaras que te dicen tus antecedentes criminales. ¿Conocen esa tecnología? No, dice un periodista. Y otro tiene el buen tino de decirle al lado, la cámara de reconocimiento facial. O sea, ahí había un periodista que la tecnología de una cámara que te dice si alguien cometió un delito o no la entendía. Lo cual es mucho más preocupante que no lo entienda un jugador. Porque no lo entiende un periodista deportivo que no sepa que hay cámaras que te pueden decir si alguien cometió un delito o no y te diga, no conozco esa tecnología. Eso es sideral. Para mí tiene que ver con la forma en cómo se expresa Bielsa. Que fue un poco rebuscada la forma en que lo explicó. Ok, compro. ¿Hace cuánto que no hace goles Uruguay? ¿Cómo que no? Hizo un golazo el otro día de 5-1. ¿Hace cuánto que no gana Uruguay? Y el penúltimo partido de la eliminatoria, creo. ¿Penúltimo partido de la eliminatoria? Creo. Sí. Estoy jugando de memoria. Está perfecto. Chile o Perú, perfecto. Un cierre sobre Bielsa, sapo. No, quiero, te juro que... ¿Sabes lo que pasa, Jorge? No estoy medio desconcertado. ¿Te querés ir a tu casa, sapo? Sí, me quiero ir a casa, seguro. Estás deprimido fuerte con lo de Bielsa, vos sabés ¿no? que no es que sea... Decilo, no es mi Uruguay. No tiene que ver con Bielsa. Bielsa tiene una dilatada trayectoria como entrenador. Digamos, se lo contrata por esto, básicamente porque hace conferencias eternas que para muchos le parecen brillantes y quedan deslumbrados. No te deslumbró esto. Pero yo lo que veo, en el fondo, es que... Y seguramente era para ver si reenamoraba a la gente o convencía a la gente de que el proyecto Bielsa es importante. Pero hace mucho que no veo a tanta gente desacoplada de la selección uruguaya como ahora. Y veamos si el efecto de conferencia de prensa tuvo algún efecto. Porque el único importa. Acá no no volvés importa a reconectar con una conferencia de prensa. Bueno, sí, pero ¿por qué hacer una conferencia de prensa de 1:40? Para eso, para agotar todas las instancias de conversación y de vuelta con la gente y tener un en definitiva un... Pero eso lo ves mal. Está perfecto, está perfecto. Quiero ver si esto fue suficiente como para reenamorar a los uruguayos con la selección o no. Y con el 5-1 que tuviste hace 2 días es el peor momento para poder generar eso. Entonces, yo qué sé, porque para mí es lo único que importa. Está el loco Bielsa y está también el loco Sass. Una persona que socialmente tiene sus gustos, sus disgustos, pero que toma decisiones polémicas. Por ejemplo, dijo en una noche, en el medio de una noche, donde corría la música, corría el alcohol también, digamos todo, le dijo a Pipo, un Nobel operador, un joven operador, un operador músico, trapero él, le gusta el trap, le gusta el hip hop. El sapo lo agarró bajo su ala y le dijo: Pipo, vos te mereces lo más preciado que tengo yo, que son los arranques de Fácil Desviarse. Te voy a dar no solo 1, 2. El jueves y el viernes son tuyos, le dijo el sapo. El loco Sass tomó esa decisión, lo puso a referéndum de la gente y por ahora el proceso Sass viene firme. Sí. Hoy te vas a jugar una carta de crédito con la audiencia, sí. Sapo. Voy a leer un mensaje de un amigo que me mandó sobre esta confesión. La verdad que no tengo nada para decir. Pero de un bielcista, claramente, ¿no? Y dice, el tema es que es un tipo inteligentísimo en un ambiente de gente pobre intelectualmente. Por eso agradezco que esté en el fútbol. Dio una clase, los periodistas de fútbol son unos mediocres que no saben nada de entrenar grupos. Lo leo. No. Bien leído.
Estaba, porque yo estaba ahí, por ejemplo, Y hizo un resumen porque dice Manuel otra Jarovisky, que hizo una muy atinada pregunta en la conferencia de prensa, con la voz de Fabricio Piaggio. Pero, sí, pero estaba. Pero fue Manuel Jarovisky. Y puso aparte este amigo, dice, es vieja escuela, los jugadores no están siendo profesionales, que vengan y hagan lo que dice que hay que hacer, si no pongan a púa. Entendió que a púa los jugadores le decían lo que hay que hacer, ¿no? Hay que plantarse los jugadores. Sobre ¿No? el Mundial de 2002. Exactamente. Perdón, Pipo, pero como no tiene una opinión propia, me pareció lo más pertinente. Dale con Pipo, sapo. Pipo, amigo, ayer pusiste a Missy Elliott, un hip hop mezclado con R&B norteamericano bastante viajado, ¿no? Fumeteado, por decir una forma más concreta. Una vibra, diría la juventud. Una vibra fumetera. No leí muchas puteadas. No. Tampoco leí a nadie dándole para adelante No. a Missy Elliott, ¿no? No. O sea, generó ni mucho odio ni mucho amor. Con esto que decías de el loco Sass, yo soy el Quique Olivera del sapo. Bueno. Pero te voy a odiar. Bueno. Pero bueno, me están dando una segunda chance. Ujú. Y ¿Vas por todo hoy? no me rescindieron el contrato. Por todo no, pero un poco más. Ah, Este, qué peligro bueno, Ujú. hoy les voy a hablar de Javier Ibarra, Jabato Jones, KCO, quizás más conocido, es un rapero español. Rapero de España. De España, de Zaragoza, de una escuela de rap más hardcore, que quizás incluso a mí personalmente no es lo que más me gusta, pero es más del forreo y del ego trip de soy mejor que vos y vos sos una mierda, pero lo hace muy bien. El primer grupo con el que se hizo más famoso se llama Violadores del Verso, y el tema que traje yo no es de Violadores, sino de un disco que se llama Jazz Magnetism. Hiciste bien porque el sapo es muy de usar ese recurso de este artista es muy conocido por tal cosa. Pero lo que traje no es eso, es otra cosa menos conocida. Te quiero, Ahí Pipo. estuviste muy bien porque aprendiste del maestro. Bien. Que es, bueno, Sí, AC/DC tal vez sea una banda muy conocida, pero ¿qué hacía el plomo de AC/DC en los 90? Tenía una banda, que es la que voy a pasar hoy. Sí. Exacto. Bueno, en 2009 KCO, después, o sea, Violadores del Verso tira hasta el 2011, pero en 2009 hace una gira con una banda de jazz que se llama Jazz Magnetism, que es un éxito para lo que puede ser una banda de jazz que no tiene un álbum directamente, o sea, simplemente tocaban en vivo. Y terminan editando un disco que sale en el 2011, que se llama KCO Jazz Magnetism, con, bueno, composiciones de la banda y algunos freestyles, algunos aportes, todo de letras de, bueno, Javier Ibarra. Y bueno, elegí una canción de ese disco que me parece bastante linda y movida, que también tiene esto de, bueno, el que no es puro rap puede disfrutar de la parte del jazz. Excelente, Pipo. Dale gas. Vamos arriba. Me quiero poner serio porque se viene la temporada más intensa del año. No me asustes, Jorge. Bueno, sapo, despedidas, horarios imposibles, grupo de WhatsApp que no paran. Me estás asustando posta, pero mira, Jorge, si hay picada de los dos Carlitos, no hay agenda que no se acomode. Estás hablando de la tremenda picada de los dos Carlitos, esa que tiene mortadela, salamín, salchichón. Exactamente, los dos Carlitos, los verdaderos asesinos del sabor y del estrés de fin de año. ¿Cómo se contamina un buque carguero con cocaína? Bueno, eso va a ser la entrevista. Consejos prácticos para narcotraficantes primerizos. Usted que está estudiando para ser buzo, bueno, tiene salidas laborales frondosas Sí. en Uruguay. Puede meter la cocaína en la parte de abajo de un barco. Ojo que yo el sobre. ¿Qué pasó acá, Jorge? ¿Qué es esto? Sapo, antes de meternos... un logo de presidencia. Tengo ¿no? que pasar muchos avisos Antes de meternos evento, pero más tarde. en una de las... Sí. Está bien, hoy nota sobre cómo se construye este negocio, este imperio, este mercado ilegal. ¿Cómo se construye la línea de narcotráfico que sale de la cocaína de acá y termina en Europa La vía ruta barcos? marítima de la cocaína, ¿no? Exactamente. Es un informe de Ceres que tiene un monitor de seguridad que
elaboró este informe. Vamos a tener a uno de sus encargados. ¿Me vas a decir algo? Sí, que nos vamos a meter ahora, Sapo, con una de las polémicas de la qué semana, lindo, pero sí. antes te voy a abrir una pequeña ventana. Ventana al mundo. Para que vos hagas algunos anuncios importantes. Yo te voy a hacer uno y bueno, es que perfecto. si tuviera que ver los mensajes diría 70-30 pro Pipo. Ah, Mira. bien. Sí, Sí. Salió una encuesta nueva de equipos, salió una nueva encuesta de Cifra y de Opción Consultores también, y dan que de cada 10 uruguayos que escucharon el arranque, 7 dicen bien Pipo, 3 dicen bueno, no me gustó tanto, mal Pipo, o muerte a Pipo. Un número de aprobación importante igual, ¿no? Sí. Bien, era el plomo de los violadores del verso que escuchamos, ¿no? Temprano, ¿no? Bien, Pipo, buena música, buenas selecciones musicales, así. Claramente es una persona que bucea profundamente en las aguas de el hip hop. De los 3 uruguayos que dicen no al arranque de Pipo, igual hay uno de esos uruguayos que dice, igual me gusta el hip hop, pero hubiera querido otra cosa. Tipo Gabrielo Pensador, Ice Cube, etcétera. O sea, te diría que 2 son anti hip hop en general. Sí, tenemos muy poco a ver, Vietnam está asociado siempre con películas, con canciones, Buscá Pipo con Fortunate Son. series, ¿no? Pero Pero Fortunate Son. contadas del lado norteamericano de la mecha. Siempre, ¿no? Por más que sean críticas de la guerra de Vietnam y la eternización de Estados Unidos en un conflicto que casi que graficaba de forma absoluta la Guerra Fría, ¿no? Nunca tuvimos la mirada vietnamita, o por lo menos capaz que en Cinemateca, alguna peli, ¿no? Te podía dar la otra mejilla de conflicto. Igual que lindo género cinematográfico es el género estadounidense de invadimos un país, hicimos pelota a todo, y acá tenemos una película para que veas lo tristes que nos sentimos después. Sí, ¿no? sí. Ese tipo de película juega. Porque Vietnam, conocemos muy poco de Vietnam en general, me parece, ¿no? Y sin embargo, Vietnam fue clave para generar incluso un movimiento de contracultura artística, ¿no? En Occidente, ¿no? De todas las partes, que partía obviamente de Estados Unidos, de toda la gente que se negaba o bien a ir a la guerra, a ir a una guerra con la cual no estaban de acuerdo, o bien protestar abiertamente porque Estados Unidos no tenía que ser parte de esa guerra. Mohamed Ali. Diciendo en mi país el gobierno no defiende mis derechos y me quieren mandar a un país que ni conozco para que mate a gente que nunca me hizo nada. Exactamente. Bueno, décadas después, Uruguay llega ese debate. Con menor intensidad quizás que en aquellas décadas, Sí. ¿no? Se reedita un conflicto. Un busto enfrente a la Antel Arena, ¿no? Sí. Nos trae recuerdos de Vietnam. Nos pone en el tablero mundial, ¿no? Exactamente. Es un busto. Igual es interesante, ¿no? A ver, no hay embajada de Vietnam en Uruguay, hay una embajada en Buenos Aires. La embajada, por la información que nos ha llegado hasta el momento, es la embajada de Vietnam en Buenos Aires la que le pide al gobierno uruguayo que pongan un busto de Ho Chi Minh, del libertador vietnamita, la persona que en tiempos de descolonización a nivel global, bueno, llevó adelante la guerra por la independencia de Vietnam contra los franceses, ¿no? En un esquema de Guerra Fría con una propuesta comunista, que era la de Ho Chi Minh. Me gusta que le llamen una propuesta comunista. Esta es una propuesta radial. Bueno, la propuesta de Ho Chi Minh era una propuesta comunista, ¿no? La propuesta radial fácil es viarse. Tenía dos propuestas, la propuesta capitalista y la propuesta comunista en el mundo en esa época, ¿no? Sí. Ho Chi Minh tenía la propuesta comunista, ¿no? Y su propuesta comunista en todo caso es también la que genera al día de hoy rispieces políticas en nuestro país por cómo la llevó adelante y cómo trató a sus adversarios. Decía entonces, la embajada de Vietnam en Buenos Aires le pide al gobierno uruguayo que me gustaría saber quién hizo el busto, ¿no? Porque se ha hablado muy poco del artista que hizo el busto de Ho Chi Minh. Ese busto que va a estar ¿Va a estar? tendría que estar en la plaza. ¿Tendría que estar? Puta que te parió. Podría estar. Tendría que estar
si fuera por la embajada de Vietnam en Buenos Aires, tendría que estar si fuera por la Cancillería uruguaya. No va a estar por la oposición de los ediles. Los curules opositores en Montevideo. Sí, es el espacio, no es una plaza, es el espacio libre. Vieron que hay una diferencia entre plaza y espacio libre, ¿no? No sé cuál es, no sé cuál es. Bueno, no tiene hamacas. Espacio libre. ¿No? ¿Qué país? ¿Qué país, ¿Qué ¿No? país? Pero pará, eso de que no tiene hamacas, ¿es algo que descubriste vos, ¿no? ¿Es tu intuición de si no, esto es un espacio porque no tiene hamacas? ¿O encontraste una definición en el digesto municipal? No, a ver, si usted tiene que conoce los espacios libres, ¿no? Que son como, a veces un canterito en medio de dos avenidas. Una plaza, a ver, yo creo que sería algo así como lo de los mamíferos y el pelo, ¿no? O sea, toda plaza tiene que tener su hamaca. Algunos espacios libres pueden tener una hamaca, pero no todos los espacios libres tienen que tener una hamaca, ¿no? Está bien, sí, exactamente. La plaza sí tiene que tener una hamaca sí o sí. El espacio Claro, libre por puede ejemplo, ser que no. Fácil desviarse es un espacio libre que tiene una hamaca. ¡Pa! Sí, ¡Pa! sí, Ay, sí. ay, 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 No, ay, ay, Nicolás, ay. me tomé 2 mates más, estoy despierto y vos también veo que tomás Sí. un café. A nada de conseguir ese auspicio de Y centenario estás para salir despierto. ahora en febrero, Nico. Estás con Tuti. Es impresionante, ¿eh? Me confunde igual tu aclaración. No importa. O sea, lo que importa acá realmente es esta línea cronológica, ¿no? Uruguay le interesa mucho acceder al mercado vietnamita. Vietnam es un país, si yo lo tuviera que describir rápido para la gente, símil China, ¿no? Fue Sí. un país que tiene mucha población y es un país que en los 90 era un país bastante pobre, que veía gente en la calle en bicicleta, yendo a sus laburos, con material, veías autos de los años 60, 70 en la calle, y ha tenido un progreso económico que viene también de la mano de gobiernos que son de corte socialista, comunista, izquierdas centralistas, y hoy en día tiene un mercado muy apetitoso para Uruguay, similar al de China. Nos encantaría meter la carne uruguaya, el pollo uruguayo en Vietnam. Y además Vietnam creció mucho como economía estando cerca de China y siendo un país que se industrializó fuerte. Entonces no viene bien. El vietnamita a pie hoy en día tiene más plata, necesita más cosas de la que vendemos acá en Uruguay, entonces cierra todo. De Vietnam nos mandan este busto de Ho Chi Minh en la previa. ¿Nos mandan este gusto de Vietnam? Nos hacen este regalo, sí, es un regalo. Es un regalo. pero es un lo que regalo. vos decís es que la inquietud vino desde la embajada de Argentina. Nos Ese hacen es un tu- regalo. Pero es Vietnam, Embajada de Buenos Aires, Vietnam y acá. No te puedo decir exactamente la triangulación del busto, pero lo que te puedo decir es que este busto es un regalo, Es un de regalo. Vietnam. En la previa, el busto de Ho Chi Minh, que llega como regalo, y Pero entonces en la previa de una visita oficial de la vice de Vietnam. ¿Pero La qué, vice de clase Vietnam. qué clase de regalo es que yo, Jorge, toma, te voy a dar un regalo, una foto mía, o una foto de mis padres? ¿No? Creo que lo estás individualizando un No, poco. no. Es como si yo, para estrechar lazos con un país, les regalo un busto de Artigas, por ejemplo. El ¿no? coreano, Claro, de, pero la, entendés el que coreano de la Rambla. El Entiendo coreano de que la se Rambla es un hace. regalo, No, yo entiendo que se hace. Entiendo que se hace. Está bien. No te están pidiendo Pero nada, es un raro espacio el regalo. libre pedorro enfrente ante la arena y en Sí, me estás José pidiendo Pedro Varela. que en la pared de mi casa ponga una foto de tus padres. No, vos ya tenés un espacio libre que se llama República de Vietnam, ¿no? Es el espacio libre de República de Vietnam. Lo que están diciendo es simplemente ese espacio libre, que es un canterito ahí, muerto, de frente a la arena, pongas el busto que te estoy regalando. Pero ¿por qué no me regalás En la unas previa- hamacas y las convierto en una plaza entonces? Ese regalo me vendría mucho mejor. Convertir el espacio en una plaza. Y que la gente no tenga que estar pensando si es un espacio, es una plaza. No, tiene hamacas, es Está una bien, plaza. está bien. Tienes razón, tienes razón. Estamos estrechando lazos. No me lleves a los ponchazos. No. Estamos estrechando lazos económicos, culturales y políticos con un país. Y ese Sí. país, en la avenida de uno de sus mandatarios, te hace un regalo de un busto del que consideran el padre de la patria. Ujú. ¿Por qué? Y bueno, porque por ejemplo le da la posibilidad a la vice de Vietnam a que cuando venga acá visite el espacio libre de República de Vietnam y haga un pequeño actito donde muestran el coso de Ho Chi Minh,
charla, dice unas palabras uno, dice unas palabras otro. Sí, Claro. sí. Viene por ahí. Claro. Entiendo que desde el punto de vista del acto protocolar es mucho mejor eso a que venga a macarse, ¿no? Exacto, es mucho más lindo. Ahora, tenemos la nota esta del Diario del País, que la estamos viendo en la transmisión Sí. de YouTube. Titular del Diario del País. Vicepresidenta de Vietnam postergó su visita a Uruguay tras polémica por la instalación del busto de Ho Chi Minh. Esta noticia lo que dice es que Vo Thi Anh Xuan, que es la vicepresidenta de Vietnam, tomó la definición de que no va a venir en el corto plazo. Desde Cancillería están esperando la explicación oficial de qué pasó. Desde el oficialismo entienden que esto tiene que ver con el malestar que causó este regalo. ¿Cuál es el malestar que causó? Bueno, el canciller Mario Lubetkin mandó una nota a la Junta Departamental de Montevideo pidiendo acelerar la gestión de este busto para que coincidiera con la llegada de la vietnamita. Si tienen por ahí, este tuit lo hizo Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo, que un poco condensa la postura de algunos dirigentes nacionalistas montevideanos. Les leo tal cual el tuit que hizo, ¿no? Dice: miren quién está detrás de la colocación del busto de Ho Chi Minh en Montevideo. No, canciller @min Lubetkin Uy. Los valores democráticos no se negocian. Comerciar con todos, sí. Homenajear a quien reprimió sus disidentes y ejecutaba detractores, no. Algunos ediles montevideanos entienden que poner una estatua de Ho Chi Minh, al decir del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, es homenajear a alguien que reprimió disidentes, ejecutaba detractores, un dictador nefasto de la peor calaña, comunista. Entonces, no. Se necesita para que esto salga rápido una mayoría especial en la Junta. no, Entonces, si los ediles coalicionistas no están de acuerdo, Por lo menos algunos de ellos. Sí. no sale. Y efectivamente se trancó este tema. No salió. Ustedes sabían, porque está en el Transpacífico Vietnam, ¿no? Es parte de este tratado al cual Uruguay se estaría adheriendo. Podés comentarlo, ¿no? Hoy se supo que Uruguay entra al Acuerdo Transpacífico. Sí, por lo pronto entra en la fase de negociación, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Un acuerdo grosso, ¿no? Donde está, yo que sé, Canadá, México, Vietnam, países gigantescos de los dos lados del Pacífico, y no recontra sirve estar ahí. En la Junta Departamental se niegan los blancos a votar el busto de Ho Chi Minh. Sin embargo, llegó hace unos días a la Administración Nacional de Puertos una propuesta, esto lo leo del diario El País, ¿no? Pidiendo que se pueda colocar una placa en honor al prócer vietnamita, es decir, a Ho Chi Minh, ¿no? Porque Ho Chi Minh estuvo a los 22 años en el puerto de Montevideo, llegó a bordo de un barco como cocinero, ¿no? En épocas en que Vietnam todavía estaba bajo la égida francesa, ¿no? Bueno, intuyo que sí. ¿Y quién votó a favor de que se coloque la placa? Jorge Gandini. Es decir, el representante del Partido Nacional en el puerto votó a favor de que se coloque una placa. Entonces, ¿es diferente una placa a un busto? Pregunto yo. Y bueno, sí, porque la placa es como más chatita, ¿no? Bueno. No todos los blancos igual están en contra. Bueno, de esto. por eso digo. Después te voy a pasar un blanco. Un herrerista, entiendo que un herrerista esté en contra de un elemento comunista, ¿no? Porque son enemigos acérrimos desde Trovo. Si hay que problematizar esto. Primero. Porque está mal con Trovo. Parece que sí, que está mal. Con Trovo. Era el más visible. Es como muy arbitrario. Es muy arbitrario. Primera pregunta. Ho Chi Minh, como se dijo Juan Martín Rodríguez. Sí. Era una persona que. Me pasaste, Anito, me volvés al tuit para tener las palabras exactas. Era una persona que persiguió disidentes, mató. Mira, como dice, ¿no? Reprimió disidentes y ejecutaba detractores. ¿Es esa persona, Ho Chi Minh? ¿Es un líder revolucionario o es un dictador comunista nefasto? Es las dos cosas. Que lo responda la audiencia. Yo creo que es las dos cosas. Es un prócer de la independencia de Vietnam, ¿no? Es su José Gervasio Artigas, aunque José Gervasio Artigas no nos liberó.
Y por un lado, y por otro lado, sí recuerdo, por ejemplo, cuando impulsó la reforma agraria que se opuesto a miles y miles de campesinos. Que no sé si eran disidentes o trabajo qué. forzoso. Sí, trabajo forzoso. Similar al gran salto hacia adelante de Mao. Misma época, mismos métodos. Yo creo que Ho Chi Minh tenés un primer tiempo en el cual él es un líder anticolonialista, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nadie va a salir a tratar de asesino maligno a una persona que, por ejemplo, combatió con una potencia colonial. Creo que nadie va a salir a llorar a los franceses asesinados por Ho Chi Minh, ¿no? No. Me parece a mí difícil. Éticamente igual podríamos discutirlo, si está bien matar a alguien para independizarte. Se podría discutir eso. Pero ponele que eso no es lo que se le critica a Ho Chi Minh. Supongo que tampoco se le criticará, no sé, la guerra de Vietnam, ¿no? Estar combatiendo contra Estados Unidos, una potencia extranjera. Supongo que nadie. Guerra Fría. Supongo que nadie está hoy para reivindicar a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Capaz que sí, pero ponele. Creo que eso es lo que se le critica más a Ho Chi Minh, fue haber perseguido a su propio pueblo, ¿no? Que vos tenés a Vietnam, que se divide entre el norte y el sur. Y vos tenés a muchos vietnamitas que no estaban con el proyecto comunista como lo planteó Sapo, la propuesta comunista. Y hubo un combate feroz en el cual efectivamente hubo disidentes reprimidos, se ejecutaron detractores, etc. O sea, primera discusión. Segunda discusión, el busto de Ho Chi Minh, ¿qué representa para nosotros? ¿Tener un busto de alguien es apoyar todo lo que hizo esa persona? Por ejemplo, una estatua de Cristóbal Colón, ¿no? Es una aceptación de la esclavitud, por ejemplo, de que Cristóbal Colón, discusión harto, ¿no? Hecha en toda parte del mundo. Colón, que era una persona colonialista, esclavista, que no estoy siendo woke por decir esto, o sea, el propio gobierno español de su momento, de la monarquía, lo llamó al orden y lo puso en cana por ser demasiado extremo con los indios. O sea, no es que yo estoy ahora juzgando con la vara actual a Colón. Lo estoy jugando con la vara de su momento, que hasta la propia monarquía española le dijo, no, pará, me parece que este loco se fue al carajo. O sea, está torturando indios gratuitamente. Aflojá la cincha. O sea, poner un busto de Ho Chi Minh es aceptar, promocionar, validar ese tipo de cosas. No lo sé. Después lo otro es que toda revolución tiene este tipo de cosas por delante, ¿no? O sea, no sé. Reprimía disidentes y ejecutaba detractores. Supongo que todos los revolucionarios que conocemos hacían cosas similares. Artigas, si vos eras pro monárquico y no querías la independencia del Uruguay y habías nacido acá y vos estabas en contra del proyecto de independencia, no te daba una caricia, te podía matar. No sé, Aparicio, me imagino que a sus ¿cómo es la palabra acá? Tenía clemencia para los vencidos. Claro, a sus detractores, supongo que también, que no los acariciaba, que combatió, que mató gente. O sea. Pero ¿cuál es el punto que querés poner arriba de la mesa con eso? Que todos aquellos que llevaron adelante una revolución de algún tipo, en algún momento mataron gente. Pero pero lo pones arriba de la mesa para decir que en ¿dónde pones el corte? Tendría que aprobar. No, estoy diciendo, ¿dónde pones el corte? ¿Dónde pones el corte donde decís cuando Ho Chi Minh mata, está mal, y cuando otros matan, no? ¿Cuál es el corte que tomamos? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? ¿En qué momento vos decís, bueno, los que mataron gente para hacer una revolución entran hasta tal fecha? Tipo, hasta el 1930 y algo, aceptamos a la gente que mató a otros conciudadanos para conseguir un objetivo político. Yo creo que y a partir de acá no. Jorge, hay una controversia que tiene que ver con los revolucionarios marxistas del siglo XX y que se convirtieron en líderes de su país. Y ahí lo vas a encontrar siempre la controversia. Nunca te van a llevar ni un busto de Stalin, ni un busto de Ho Chi Minh, ni un busto de Fidel ¿Lenin, Castro. por ejemplo? ¿Entra ahí? ¿Hay una plaza Lenin acá? No lo sé. ¿O no? No me acuerdo. ¿Hay ahora. busto de Lenin? Busto no me acuerdo ahora si hay. Estaba la obra, el monumento de la hoz sin martillo, ¿no? Claro, hay un monumento en la hoz sin martillo, que también fue discutido, Sí, ¿no? sí. O sea, bueno, está bien tener un... Ese capaz que es un poco más distinto porque es como una idea, ¿no? No es a una persona concreta. Sí. ¿Dónde está el busto más grande de Lenin? Claramente no es en Uruguay. Estaba buscando el dato. Un último Sí. dato, Tanito. Pará, porque una cosa... No, dale. porque van a poner una placa. A lo que voy es... Sí, se aprobó la placa. Sí, busto no. Y- Porque en el puerto va placa para Ho Chi Minh y en el espacio libre República Socialista de Vietnam viría placa, no busto. Que igual no Y conforma se la ve que embajada. la placa no amerita la visita. No, claramente.
No sabemos si es vinculante, ¿no? La decisión de no poner de la discusión de los curules con el aplazamiento de la visita de la vicepresidenta, Jorge. Bueno, no está el dato, tenés... hay algunos que lo dan así, ¿no? No sé, Ignacio Bartesagui, no sé, una persona que sabe mucho de comercio internacional, lo da como que es por esto. Ajá. No sé si es porque tiene un dato específico o no, pero por ejemplo hay alguna gente que ya lo da. En el oficialismo, el país consultó fuentes y en el oficialismo lo dan como que es por esto. Hay que ver cuál es la explicación oficial que va a dar Vietnam en su momento. Sebastián da Silva, Sí. senador nacionalista. Cambowe. Si yo les pregunto, si tuvieran que adivinar cuál es la postura de Sebastián da Silva con respecto al busto de Ho Chi Minh. Nico, ¿cuál te imaginarías que es? ¿Estaría a favor, en contra? ¿Pensaría que estatuas de dictadores comunistas no? Pero ya sé lo que pasa, ¿cuál es? ¿Sapo? No, es un orejano da Silva. Entonces hay que esperar la respuesta que no es la esperable para alguien de su colectividad. Esto fue en Polémica en el Bar el domingo. El menor reparo con ese busto de Ho Chi Minh. Mucho más cuando tenemos una estrategia profunda de acceder a los mercados del sudeste asiático. ¿Sí, el busto? Yo no tengo drama. Es más, en las culturas orientales, ese tipo de cosas, por algo la Cancillería está tan desesperada por poner el bustito de Ho Chi Minh. O decir que no es un regalo más. Yo creo que nosotros tenemos el deber ser, y en eso soy más arreísta que nadie, ¿no? Pragmatismo, la defensa de interés nacional y la de San Bautista, ¿sí? Que es la capital nacional del pollo y la gallina. Que si nosotros abrimos el mercado de Vietnam, vamos a tener... Bueno, ahí lo tiene. O sea, ahí unió sus dos pasiones, las relaciones internacionales y que se dedica, claro, al agronegocio y la exportación. Si tengo la chance de colocar los pollos uruguayos en bien, Vietnam, claro. no me jodas con el busto de Ho Chi Minh, poné el busto y dejate de joder. Lo otro que decía era, ojo con el tema del regalo en la cultura oriental. Claro. Cuando en la cultura oriental se te hace un regalo, rechazarlo puede ser casi que un insulto, ¿no? Bueno, no, por eso tanta insistencia de la Embajada de Vietnam en Buenos Aires. Bueno, veremos. ¿Sapo sos pro Ho Chi Minh entonces? No me quedó claro. Victoria de la coalición en la Junta Departamental de Montevideo. Sí, yo qué sé, porque lograste vetar una decisión que requería mayoría especial. Le torciste el brazo a la Intendencia Comunista. Bueno, principistas, ¿no? No importaba que cayera un negocio multimillonario para Uruguay. Bien. Si hay que marcar un principio de que acá dictadores comunistas no, se marca ese principio. Bien, muy bien. Vamos a ahora sí hacer la tanda y nos vamos a meter con este informe de Ceres que se llama Infiltración del narcotráfico en el transporte marítimo. Uno de sus creadores es Héctor Rodríguez, con quien vamos a conversar sobre la ruta del narcotráfico y también sobre cómo se contaminan los barcos en esta región para que la droga llegue a los puertos de destino, ya sea en Norteamérica como en Europa. Ya venimos. Fácil desviarse. Vamos a sumergirnos en este informe que elaboró Ceres, que se llama Infiltración del narcotráfico en el transporte marítimo. Es parte de un trabajo que tiene el monitor de este think tank, dirigido por Ignacio Muncho, que tiene la lupa en la seguridad, ¿no? En todo caso, la seguridad orientada a los intereses que tienen las empresas, por ejemplo, o la gente que quiere hacer negocio en nuestro país y quiere saber cómo está en nuestro país en materia de seguridad. Bueno, hacen trabajos de diferente índole sobre esta temática en este monitor. Y en este caso surgió la idea de sacar uno sobre esto del transporte marítimo y el narcotráfico. Héctor Rodríguez integra este monitor, es analista de inteligencia, es investigador de think tank y lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a la audiencia. Bienvenido.
volvemos a despejar, está el tema del patrullaje oceánico en este momento arriba de la mesa. Este es un informe, nos contabas, que vienen trabajando por lo menos del año 2022. O sea, la idea de hacer un mapeo de la ruta del narcotráfico, sobre todo de su salida marítima y las diferentes modalidades de contaminación de contenedores, ¿no? O de barcos. Correcto. Para introducir un poco, nosotros el monitor de seguridad es una necesidad que le plantearon las empresas socias al director ejecutivo, Ignacio Muncho, preocupadas por la situación de seguridad que estaba atravesando el país ya hace un tiempo. Entonces, eso influye en el clima de negocios, los que vienen a invertir, los que quieren ampliar sus negocios. Entonces, ahí es donde el director ejecutivo plantea la idea de crear un monitor, un producto, a ver que esté evaluando cuáles son los factores que inciden en la situación de seguridad del país. Y bueno, y ahí hace ya poco más de 2 años que empezamos con el monitor. Hemos estudiado distintos temas que a nuestro entender van afectando la situación de seguridad, situación de las cárceles, el fentanilo, por ejemplo, cuando surgió esa preocupación a nivel mundial, ¿qué es el fentanilo? Bueno, hicimos un monitor al respecto. Tema de homicidio, una cantidad de temas distintos se pueden ver en la página web de la institución. Y bueno, y en el año 2022, cuando surge el tema, el caso donde desaparecen los bolsos en una playa de Rocha, con cocaína adentro, eso fue un llamador muy grande de atención para nosotros y pusimos la lupa en el mismo porque entendimos que hay una modalidad que no la teníamos en el radar o se podía suponer que estuviera sucediendo, pero esto fue la confirmación. Ahí va. Uruguay es un nodo logístico de tránsito en rutas internacionales de narcotráfico. ¿Eso cuándo se consolidó? Tenemos estadísticas de una cantidad de estas incautaciones, cuáles han sido las mayores y todo. El pico de incautación de cocaína es en el año 2019, fue casi 11 toneladas. Nosotros estimamos que si ese fue el pico 2019, a partir de 2017 comenzó el acopio. Porque esto es un proceso progresivo que se va dando de acuerdo a la confianza que los traficantes encuentran en las distintas cadenas y nodos de transporte. Y bueno, entonces estimamos que fue ahí. 2019, repito, es el pico de incautaciones con 11 toneladas, que fue aquel caso que encuentran casi 4,5 toneladas en el puerto y al día siguiente en una estancia en Dolores encuentran 2 toneladas más de cocaína. Claro, porque lo que te dicen es, bueno, no es que, digamos, los grandes cárteles apuestan de una por un país o por digamos, una organización local para darles todo, digamos, toda la cocaína para trasladar, sino que de a poquito les van dando, los van probando. Incluso se decía que la incautación en ¿dónde fue? En Punta Espinillo fue. Era un duro golpe para la organización que estaba copiando, porque perdía la credibilidad que había digamos, incorporado. Entonces, Uruguay lentamente se fue convirtiendo en lugar de acopio, gracias a organizaciones locales a las cuales dieron cada vez más carga para transportar. Exacto, esa es la modalidad. Nadie se juega un negocio de estos, de un día no te van a dar una tonelada de un día para el otro. Esto es algo paulatino que se va consolidando. Atrás de todo esto hay códigos en las organizaciones, que muchas veces los errores se pagan con la vida. Y bueno, entonces ahí es donde se va generando ese vínculo entre los traficantes. Pero ¿cómo se puede establecer la relación, si es que hay una forma de averiguarlo, entre lo que se incauta y lo que no se incauta, o sea, lo que efectivamente hay? Bueno, ahí hay varias teorías. A veces se habla de que es un 10% de lo que se incauta y el resto no. El otro día estaba mirando las incautaciones a nivel mundial y no recuerdo bien el porcentaje, pero es un porcentaje muy alto que se está incautando. Lo que sí, de acuerdo a los distintos estudios que hemos evaluado, de estudios a nivel internacional, cuando el traficante pierde el 20% de la carga en determinado lugar, es que cambia su estrategia. Eso sí, lo hemos... Con respecto a lo otro, no podría decir algo con certeza de qué porcentaje se incauta y qué porcentaje no
pasa. Capaz nos podemos meter un poquitito en el informe, porque ustedes lo que hacen es un estudio de distintas modalidades. Lo que mucha gente se pregunta, ¿no? Que es cómo hacen para sacar la droga de acá y llevarla a Europa por barco. Y ahí hacen como un raconto con distintas modalidades, ¿no? Algunas tienen la complicidad de la gente que está en los barcos, otras no. Que, si querés, arranquemos por ahí con el repaso de las distintas modalidades. ¿Cómo son? Perfecto. Encontramos 3 modalidades que afectan a la cadena de industria marítima. Después podemos ampliar un poquito más. La primera y la más utilizada es el gancho ciego, el rip-on, rip-off, que consiste en que contaminar una carga legal. Cualquier operador que hace un envío de sus productos, exportador o un importador, ¿no? Realiza la operación correspondiente. La organización estudia qué ruta va a ir a ese contenedor, qué buque, dónde va a ser cargado, qué lugares va a pasar, qué tipo de carga lleva. Requiere un trabajo muy importante por parte de la organización, un trabajo de inteligencia muy importante. Y entonces lo que hacen es, en algún momento de la cadena logística, abrir ese contenedor, introducir la mercadería. También es otra evaluación que hacen, es qué tipo de mercadería lleva y qué espacio queda dentro del contenedor para poder meter los bolsos. Porque imagínense que son cerca de 50, 60 bolsos, de unos 30, 40 kilos máximo. También eso es lo otro, porque tienen que ser manejables por una persona para hacerlo en forma rápida. Entonces colocan el precinto clonado y cierran el contenedor, y ese contenedor otra organización lo va a abrir en otro puerto ya determinado, que a su vez ya tiene el precinto clonado dentro, y vuelve a hacer la misma operación y retira la carga. Y ahí no se entera nadie. Y ahí no se entera nadie. Y en caso que el contenedor la carga sea detectada, le van a cargar la responsabilidad al que hizo la operación. Y ahí va a ser muy difícil saber quién está atrás, qué organización está atrás de ese contenedor. Claro, sí. En general se mira siempre al que es el que envía el cargamento, ¿no? O sea, el exportador, por ejemplo, si estamos hablando de algo que sale de Uruguay. Acá, en esta modalidad, no tendría necesariamente que ver con el negocio ilícito. Exactamente, y justamente cuando los traficantes utilizaban empresas de papel, llamémosle de esa forma, que ellos contaminaban, sabían que iba a ser una exportación, que lo que les interesaba era llevar la carga. O sea, creaban esas empresas, mandaban 4 o 5 contenedores a distintos lados, el interés era que llegara a determinado contenedor a determinado lugar, fácilmente se sabía quién estaba atrás de esa operación. De esta otra forma, no, lo único que se puede llegar a saber es qué organización criminal está por el tipo de sellos que tiene la carga. Y en el gancho ciego, por lo general, el lugar y el momento donde se contamina, ¿cuál es el más frecuente? Uno podría pensar, lo más frecuente es el propio puerto, antes de que salga el barco. Alguien de noche se mete en un momento y en un lugar donde no haya cámaras y hace el cambiazo, o no, se puede dar en otros lugares. A lo largo de toda la cadena logística. El negocio marítimo es muy complejo, cuesta entenderlo un poco, los medios, las formas de transporte de los contenedores son distintas, hay que ver bien cuál es el método que se utiliza. Hay varias formas, eso es para ampliar en otra cosa, y de repente un experto, cosa a mí me explicaron y es bastante difícil de entender. Entonces, por eso lo que hace la organización es estudiar perfectamente, y a lo largo de toda la cadena logística es donde encuentran la brecha donde puedan hacerlo. Que puede ser este puerto o puede ser otro en el mundo. Exactamente. ¿Pero tiene que ser una vez que pasó el escáner? ¿El escaneo del puerto o no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hubo un caso acá, que un contenedor que vino, creo que fue de fines del 22, si mal no recuerdo, contenedor que venía con carne de Paraguay, 600 y pico cocaína, la aduana tenía la información de que ese contenedor estaba contaminado, lo abrieron, venía en tránsito, ese es otro tema que hay que entender, que no, la carga no salía de acá, que no es en tránsito. Entonces lo abrieron, porque pasaron por el escáner, vieron que había alguna anomalía, lo abren y encuentran los 600 kilos de cocaína. Y por primera vez en el año 2022 se encuentran precintos clonados dentro del contenedor por parte de la aduana, que fue algo que le llamó mucho la atención. Claro, dentro del contenedor iban los precintos que se iban a utilizar después cuando se hiciera el cierre del contenedor, luego de haberle sacado la mercadería. Y ahí vemos que para hacer esa maniobra se precisan los datos
del precinto. Entonces, hay alguien de adentro que está con esa información. ¿Qué tan sencillo es clonar un precinto, no? Porque se supone que es la única tarea que tiene el precinto es dar seguridad de que ese contenedor no fue abierto por nadie que no tenga la clave correcta. Y sin embargo, parecería que se pueden vulnerar de una manera bastante sencilla. El otro día leía un caso de una empresa que había sido afectada con precintos clonados con una impresora 3D. Así que imaginémonos la variante que puede existir en estos casos. Que se puede. Esa es la primera, el gancho ciego es la primera modalidad. Vos decías que es la más frecuente. Vamos a la siguiente, la segunda modalidad. Si me permitís. Dale, sí. Solamente que el caso del lunes, del buque que aparece en Amberes, la modalidad empleada fue el gancho ciego. Y aduanas había escaneado el contenedor y había revisado el buque. Buscando, se ve que tenían algún indicio de algo y sin embargo apareció allá. Posiblemente haya sido en otro momento, haya sido parte de la tripulación. Ese buque ya había estado en un caso anterior acá también en el puerto de Montevideo. Entonces, pero por una cosa, porque vos dijiste que son bolsos de 30 kilos y son 30, 40 bolsos que se meten dentro de un contenedor. Es decir, vos si contaminás un contenedor adentro de un puerto, tenés que pasar por el control de los vehículos, tenés que circular por adentro del puerto en un vehículo que es ajeno, digamos, a la logística del puerto. Vas a marcar mucha bobera en el momento de cargar todo a la vista de mucha gente. Es decir, tenés que tener hay un componente de corrupción interno importante también, ¿no? Justamente nosotros también dentro del informe estudiamos el informe de la Organización Mundial de Aduanas, donde determinaron que ellos estudiaron 2.600 casos a nivel mundial y determinaron que el 70%, si mal no recuerdo en este momento, es el conspirador interno que afecta la cadena logística, en este caso. O sea que siempre hay alguien. Alguien no, muchos tienen que ser, ¿no? Está. Digo, si lo viste en el tema del clásico de la bengala, ¿no? Donde tenías comprado a una persona que era de CAFO, tenías en connivencia con la gente del expendio de bebida, seguramente es análogo a lo que pasa en el puerto, en los puertos. Totalmente, totalmente. La duda que me queda es, con esto de los precintos clonados, si vos podés determinar que un precinto fue un precinto clonado en algún momento o es el original. Digo, porque esto después influye mucho en las discusiones judiciales que se den a propósito de esas investigaciones. Tenemos en el caso Mutio, que ha sido muy, muy sonado, había todo un capítulo de discusión que tenía que ver con si los precintos habían sido violados o no, porque en función de eso te podía variar la responsabilidad de quién había contaminado el contenedor. Por eso hay que entender todo lo que es la cadena de tránsito de contenedores, las distintas modalidades. Hay veces que los contenedores va con un precinto del despachante y un precinto de la naviera, de acuerdo, pero las organizaciones estudian todos esos casos y buscan dónde poder vulnerar la cadena. Ahora sí, Jorge. Segunda modalidad, que está bueno el contraste porque esta no tiene que ver con el puerto, que es el famoso sub y baja, ¿no? Que en realidad se hace en alta mar. ¿Cómo es bien el sub y baja? Perfecto, y justamente fue el disparador, digamos, de esta investigación cuando aparecen los bolsos en la costa de Rocha. Se lleva desde la costa, ya puede ser costa mismo o un puerto, ya sea puerto deportivo, un puerto pesquero, lo que sea, en una embarcación menor hasta el buque que va a ser contaminado. Ahí alguien de la tripulación levanta esa carga y la esconde posteriormente en distintos lugares, ya sea, por lo general en estos casos se utilizan los contenedores refrigerados, que son donde tienen lugar para esconder los paquetes, o alguna otra parte del buque. Ahí ponemos nosotros el caso, porque el estudio lo ampliamos un poco, no solo nacional, lo hicimos más bien regional, porque hay varios casos que son de la República Argentina. El buque Ceci, que aparece en San Lorenzo con una carga de 400 kilos. El capitán entiende que había algo que estaba fuera de lo normal, hace la denuncia y es que encuentran esa carga. Y ese buque había estado fondeado en el Río de la Plata. Ahí se puede dar situaciones donde la gente ve, por ejemplo,
un barco artesanal en un lugar extraño, paquetes que están en el medio del agua, y puede tener que ver con esta modalidad de acercar un barco a otro y contaminarlo con la complicidad de alguien en la tripulación. Correcto. Eso por lo general se hace de noche. Es el caso de San Luis, por ejemplo. En San Luis, donde una embarcación pesquera tenía como destino seguramente ir a un barco fondeado, los que están esperando para ingresar al puerto o algo así. Exacto. Y bueno, lo agarraron. Exacto, ese caso del balneario de San Luis. Hubo otro caso acá en el puerto de Montevideo también, con casi ya un pesquero que estaba cargado con casi 1 tonelada. El que se dio vuelta ya en las costas de Rocha. Y bueno, y después lo que hace la organización, una vez que llega al punto de entrega, arroja esos paquetes al agua, acompañados con dispositivos GPS, para que otros miembros de la organización la recojan en el lugar que está... Con sus propios barcos, que seguramente sean parecidos en características a los otros, ¿no? Exactamente. Más artesanales, chiquitos. Exactamente. Me quedó pero una pregunta, ¿no? Porque que tiene que ver con el capitán de la embarcación. Se tiene que dar cuenta de movimientos sospechosos de otras embarcaciones pequeñas en el entorno. Por lo general se hace de noche, es difícil de visualizar. Los barcos son muy grandes. ¿Está durmiendo el capitán, capaz? Capaz. Entonces, ahí puede ser en convivencia con parte de la tripulación, con toda la tripulación. Hemos estudiado el caso del puerto del Callao también, donde la tripulación es una pandilla que estaba en la zona, donde amenazaban a los tripulantes. Y bueno, entonces... Bien, nos queda una más, que es el método parásito de acople, con buzos incluido. El más hollywoodense de todos. El más hollywoodense de todos, pero después de la tanda, si te parece, Héctor. Perfecto. Héctor Rodríguez, analista de inteligencia, investigador en Ceres, hablando sobre este informe de Ceres titulado Infiltración del narcotráfico en el transporte marítimo. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Héctor Rodríguez, analista de inteligencia e investigador en Ceres, sobre este informe que se llama Infiltración del narcotráfico en el transporte marítimo. Estaba describiendo, Héctor, las diferentes modalidades de ingreso de la droga a los vehículos, básicamente barcos, que van a transportarla con su destino, que es por lo general Europa. Ya pasamos por el rip-on, rip-off, que es el gancho ciego. Hablamos de la transferencia en alta mar, es decir, embarcaciones pequeñas que van al buque madre. El sub y baja. El sub y baja. Y nos quedaba el parásito, es decir, los buzos que acoplan la droga en alguna parte del barco. Correcto. Esa es la tercera técnica empleada que afecta al transporte marítimo, que es la técnica del parásito. ¿En qué consiste? En soldar o esconder en distintos lugares por ejemplo, la tobera de la hélice o las tomas de agua del buque que están debajo de la línea de flotación, esconder los cargamentos de cocaína. Para eso se requiere buzos especializados en el tema, no es una tarea fácil. Particularmente el informe de la Organización Mundial de Aduanas habla de que la mayor cantidad de casos de estos, que fueron cerca de 40, si mal no recuerdo, fueron en Brasil. Luego 8 en Colombia y 5 en Costa Rica. Es una modalidad menos extendida, entonces. Es una modalidad menos extendida, más difícil, de acuerdo a nosotros lo que hemos consultado en las aguas nuestras, sobre todo el Río de la Plata, al ser aguas oscuras, es más difícil de bucear. Entonces también está el tema de las corrientes, y esa técnica sí, acá en nuestro país aún no hay información oficial al respecto de que se haya dado. Tiene como ventaja que no necesitas necesariamente connivencia de los que son miembros de la tripulación. Exacto. Puede ser ese caso que efectivamente no haya connivencia con ningún miembro de la tripulación, y eso es lo que significa para la organización que no tiene que pagar comisiones en el medio. Entonces, pero se ha dado casos, sí. Y también ponemos en las referencias el caso de que un buque que salió de Puerto de San Lorenzo y fue hacia el lado de Australia, se encontró en proximidades del buque y al lado de cargamentos de cocaína flotando el cuerpo de un buzo de nacionalidad brasilera, lo que da la pauta de la capacidad que tiene la organización de enviar a los buzos a distintos lugares del mundo. Ahí está, te iba a preguntar si acá en Uruguay no estaba dado eso por lo que decías recién, que el agua es turbia y entonces es más difícil para bucear, o porque también
vos precisás un capital humano que de alguna forma esté preparado para hacer esas tareas. Claro, exactamente. Acá, pero lo que vos decís es, aunque acá no haya gente que de repente lo pueda hacer, igual te lo pueden mandar de afuera, eso no tiene ninguna dificultad para Por la supuesto. organización. Sí, por supuesto. ¿Y las armadas de la región pueden llegar a ser proveedoras de recursos humanos? Es decir, buzos de las armadas que también tengan ese doble rol y tienen aparte acceso preferencial a puertos o a lugares de difícil acceso. No se ha constatado eso. No se ha constatado. Está bien. Y ahí como analista de inteligencia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la inteligencia en todo esto? Porque hablamos mucho, ya sé, viste que está sobre la mesa la discusión sobre el patrullaje oceánico, ¿no? Y bueno, Cardama, el astillero, tener patrullas, la importancia de tener patrullas, que creo que no la niega nadie. Ahora, no se habla tanto capaz del rol que tiene la inteligencia y qué capacidad de inteligencia hay en Uruguay, por ejemplo, para hacer estos análisis que son complejos, son difíciles. Es básicamente intentar adelantarte a estas estructuras criminales y saber cómo operan. ¿Acá qué trabajo se hace en esa materia? Bueno, ese trabajo no forma parte del informe. Sí, hay trabajo de inteligencia. Por ejemplo, podemos ver el caso del día de ayer que detienen a este narco que estaba buscado en Argentina. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la buena coordinación a nivel internacional. Se sabía que estaba en Argentina y cómo se pudo efectivamente, y eso es una de las conclusiones que arribamos, que esa coordinación es fundamental. Hubo 3 detenciones fuertes y la idea era golpear al grupo de los Albín, que están señalados como ser uno de los grupos que acá sacan de cargamentos de cocaína importantes, y hasta se los vincula, por ejemplo, con Sebastián Marcet, ¿no? Como una especie de socios locales de Marcet, y un nexo también se discutió mucho con el atentado a la fiscal de corte Mónica Ferrero, ¿no? Viene un poco por ahí el episodio que vos comentabas, digo, para la gente que no lo conoce tanto. Y si yo te pregunto, ¿en qué es mejor invertir? ¿En patrullaje oceánico o en inteligencia? Entiendo que tenés que hacer las dos, ¿no? Pero ¿cuál te arroja mejores resultados? Y las dos son importantes, porque tú tenés que tener una buena capacidad de inteligencia, pero luego tenés que tener los medios para poder actuar. Vos decís que con muy buena inteligencia, si no tenés un patrullaje oceánico fuerte, igual te van a pasar la droga, te guste o no. Sepas o no. Sí. Héctor, ¿cuál es el grado de colaboración de las navieras y de las aduanas y de los puertos y las aduanas en el mundo en estos temas? Es muy importante porque no quieren ver afectada su negocio y su reputación, porque una vez que son afectados, después le significa que de repente algunos negocios no salgan. Por ejemplo, ponemos el caso de la zona franca que fue afectada por una exportación de cocaína, un caso muy conocido, unos alfajores. Esa zona franca lo que hizo fue invertir mucho dinero en su sistema de seguridad y después contrató una empresa privada que revisa la zona con perros entrenados para buscar cargamentos ilícitos en sus instalaciones. No quiere esa empresa que su nombre se vea afectado y quiere continuar operando como lo vino haciendo hasta ahora. O sea que, porque también este informe está también orientado a las empresas que les interesa saber sobre este tema, justamente por los sobrecostos que pueden llegar a tener que pagar producto de esta modalidad de narcotráfico. Exactamente, sí. Ahí está. Bueno, ¿tiene algunas conclusiones también sobre las respuestas que se pueden dar a esta problemática? Si querés resumirlas mínimamente. Me gustaría agregar que también otra técnica que estuvimos estudiando, pero que no la incluimos en el informe, en la discusión del grupo, ahí fue no incluirla porque nos queríamos enfocar en cómo afecta la cadena de la industria marítima solamente. Otra técnica que se utiliza, sí que es por mar, es lo que se conoce como narcosubmarinos, que son buques de bajo perfil que se denominan, o semisumergibles autopropulsados. Originariamente aparecen en el Pacífico, precisamente en Colombia. A partir del año 2005 ya se vieron en el Atlántico, y a mitad de año la Armada de Colombia detectó uno sin tripulación guiado por la señal de Starlink. O sea que no lo quisimos incluir porque no afecta a la industria marítima, pero para que se tenga una noción hasta dónde se puede llegar en innovación
en estos casos. En esos casos, ¿qué rutas? ¿Colombia, Estados Unidos? Sí, la Armada de Portugal, si mal no recuerdo, fue sobre fines del mes pasado, incautó uno con casi 3 toneladas y que había partido desde el Amazonas. Ahí también lo que analizamos es que las costas nuestras no serían, primero un tema de distancias, claro, y después también las características de la costa nuestra, ¿no? ¿Qué pasa? Eso se construye por lo general en ríos, arroyos que desembocan al océano y que tienen una densa vegetación que permite ocultar esa tarea ilícita que está realizando para que luego el semisumergible salga al mar abierto. Pero entonces en las costas nuestras no se dan esas condiciones geográficamente, así como se da el estuario que se forma y los buques fondeados esperando para entrar a Puerto Uruguay o Argentina, nos juegan contra, esto otro no se da en la costa. ¿Pero son submarinos construidos por los grupos de narcotráfico o son comprados? Sí, son construidos, sí. Hay ingenieros que han sido detenidos que estaban asesorando en la construcción, sí. Bueno, el CPG que sorprende mucho, ¿no? Llega un punto que uno dice, esto parece una película, pero no, es la vida real. Nosotros discutiendo a propósito de si pueden abogados infiltrarse en fiscalía, ¿no? Y acá estamos hablando de ingenieros. Sí. No, te voy a hacer una... Hay lugares del mundo que ya levantan cejas, ¿no? Si vos, si tu cargamento pasó por Rosario, probablemente levanta una ceja, ¿no? Y alguien dice, ojo con esto. El puerto de Montevideo, ¿se ha vuelto un puerto en el cual si algo pasa por acá levanta cejas? ¿Genera preocupación? ¿O no estamos en ese lugar? Puede ser que nos estén mirando con otros ojos ya, lamentablemente. Vos decís que en el resto del mundo, cuando pasa un cargamento por el puerto de Montevideo, abren los ganchos. Y estimamos que sí, que eso lamentablemente se puede estar dando. ¿Y por qué tanto Amberes? Bélgica. Vamos a empezar a estudiar ese caso de Amberes porque cómo han incidido los índices delictivos en Amberes. Es un puerto muy grande y bueno, se dirigen ahí justamente debe ser por el tema de que tienen facilidades para después poder descargar los cargamentos. Pero la vez pasada estábamos leyendo un artículo muy interesante de cómo había cambiado la situación en Amberes, en Bélgica particularmente, a raíz de tema de narcotráfico. Otra, ahora ya más, hablando, ¿no? En general, el plano internacional. Se discute mucho esta política nueva de Estados Unidos, de que la armada de ellos está hundiendo barcos en el Caribe, sin el debido proceso, pero diciendo, bueno, acá lo que pasa es que pasan barcos que tienen cargamentos de droga, y nosotros no vamos a perder más el tiempo esperando, viendo, siguiendo. Ahora se hunde directamente. Y son casos que generan una preocupación a nivel internacional porque, bueno, básicamente es un país diciendo, si yo puedo hacer esto, lo hago. Y pruebas de que esto efectivamente fuera un barco narco, bueno, está. Acá las tenés, si te gustan bien, y si no, lo lamento. ¿Es esa la forma, digamos, donde está entrando la droga a Estados Unidos? Con esas embarcaciones pequeñas que ellos dicen que están hundiendo. ¿Tiene credibilidad esa política de decir, bueno, yo empiezo a hundir los barcos y chau? No hemos estudiado el caso particular y como centro de estudio no nos podemos manifestar al respecto. Sobre lo que estudiamos, sí tomamos posición, pero este caso particular... No. Está perfecto. Bien, con esto entonces cerramos. Héctor Rodríguez, analista de inteligencia, investigador de Ceres, sobre este informe que se puede leer, ¿no? Se llama Infiltración del narcotráfico en el transporte marítimo. Sí, está disponibilidad en la página web. Para el que quiera entrar y a conocer sobre ganchos ciegos, sobre el método parásito y todo lo que estuvimos hablando hace un rato. Y es importante destacarlo, ya reitero lo que sucedió en el día de ayer con esta detención en Argentina. Ahí es lo que se visualiza, es la cooperación internacional, no importa el signo político, nada, estaba siendo seguido, llama la atención del lugar donde lo agarran, cerca de la Villa 114, ahí es donde está el epicentro del narcotráfico en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero lo que hay que destacar, sí, es la coordinación internacional que se dio, y yo no sé si no vamos a la creación de una agencia regional contra el crimen organizado, como se propuso hace poco en un seminario que hubo acá en el Parlasur, y creo que vamos a ir en ese sentido. ¿Qué sería? ¿Una DEA sudamericana?
Exactamente, donde se haga un intercambio fluido de información. Ahí está. Perfecto. Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.